conversar sobre el enfoque de género. Hoy día en este módulo nosotras con Pamela hemos pensado en comenzar con algunos conceptos que son indispensables para poder comprender todo lo que se va a venir después en esta escuela de verano. Conceptos que en el fondo necesitan estar claros y necesitamos conversar para tener una línea base y luego ir entendiendo todo esto que significa el enfoque de género, las teorías que subyacen, ¿cierto? Y cómo poder llevar esto a la práctica. Pero mi primera pregunta para ustedes es ¿qué conceptos creen que son importantes para iniciar esta jornada? ¿Qué conceptos creen que yo les voy a hablar y que vamos a hablar hoy día con Pamela? Yo creo que lo primero es poder hacer una diferenciación frente a lo que es sexo y género. Históricamente como que se ha ido confundiendo y tener una concepción desde que uno es más biológico y el otro es más cultural, también nos hace situarnos desde dónde vamos a comprender lo que va en la línea del curso. Quiero ver si me pueden comentar, a partir de la imagen, de lo que conocen del concepto, qué es el patriarcado y podamos ir definiendo juntas y juntos. El patriarcado para mí es como este poder o esta mayor autoridad que tiene el hombre sobre la sociedad, sobre un grupo social, sobre una familia, sobre lo que componga un grupo. El poder que ha ejercido el hombre sobre las mujeres y sobre la sociedad. Estamos concordando, ¿cierto? El poder del hombre sobre lo demás. Bien, porque aquí en sobre lo demás estamos diciendo que va sobre las mujeres, pero también sobre otros seres vivos, ¿no? Sobre otros seres vivientes, sobre no solamente animales, sino también, ¿cierto?, todo lo que significa nuestro entorno, nuestro ecosistema. El poder del hombre sobre lo demás, claro, aquí me había quedado. Orden establecido en distintas sociedades, claro, no es en una sola, no es solo aquí en Chile, ¿cierto? Es en distintas sociedades. Y no es solamente ahora, en la actualidad, ¿cierto? Es a través del tiempo. Por eso distintas sociedades, ¿no? En donde el hombre está sobre la mujer en distintas esferas. Constanza Saavedra nos dice, es el poder que ha sido otorgado sociohistóricamente a los hombres. Me gusta que reconozcas también la noción, ¿cierto?, de sociedad e historia juntas. Hegemonía del hombre cisgénero por sobre todes, que instala un orden, jerarquía, poder y que domina, restringe y que dice qué se debe ser y qué no. De alguna manera, ¿cierto?, marca la forma en que nosotros entendemos el mundo también. Si vemos las imágenes, ¿cierto?, podemos ver que está representada la familia aquí arriba, ¿cierto? El hombre cega por un lado, tapa boca, ¿cierto? Tapan los oídos los hermanos a la hermana que está al medio, ¿cierto? Esto es en la familia, pero también podemos verlo en el trabajo, ¿cierto? También podemos verlo en la propia identidad, en nuestra propia identidad, y aquí también representado, ¿cierto?, este pacto que es hecho entre varones para mantener privilegio. Sí, bueno, comentar que esta jerarquía y este poder otorgado ellos mismos, ¿cierto? Es súper heteronormado igual. Va de la heteronorma y de lo religioso, ¿cierto? De esta, como decían mis compañeras, que era como muy sociohistórico, de lo religioso y de lo heteronormado. Y aquí tenemos una definición. Sistema socialmente construido, ¿cierto?, de reglas y patrones normativos sobre hombres y mujeres que conducen, pero no solo, y me gustó mucho ese aporte, que conducen a desiguales oportunidades de acceso a beneficios materiales y simbólicos, ¿cierto? Esto tiene consecuencias en múltiples instituciones de la sociedad, como la familia, la educación, el mercado laboral. Las tesis en su performance, ¿cierto?, cuando ellas apuntan a todo este sistema, apuntan al patriarcado. ¿Cierto? Cuando dices el Estado, son los jueces, y el violador eres tú también, ¿cierto? Hablan a todo este sistema. El violador no eres tú, individuo, eres tú, individuo, que estás en este sistema. Concepto de poder. La definición de poder, ¿cierto?, no es una definición, no hay una sola definición de poder, sino que va a depender del marco teórico sobre el cual nos situemos. Y nuestras bases, dentro de ellas está la definición Foucaultiana de poder. Por lo tanto, en ese sentido, no es algo que se tiene, como bien lo mencionó Tiare, sino que es algo que se ejerce. Entonces vamos viendo, ¿cierto?, que hay hartas maneras de entender el poder, que podemos ejercerlo de diferentes maneras, que no siempre, cuando hablamos de poder, hablamos de un cargo, que es lo más entendido, sino que puede ser una fuerza, ¿cierto?, o una capacidad de ejercicio, o una capacidad de, ¿cierto?, de
de realizar, de promover, de controlar recursos que se da en una relación. ¿Cómo lo definí aquí? Como la posibilidad, habilidad o capacidad de adoptar decisiones, emprender acciones, capacidad de movimiento, de transformación psicológicos, físicos o sociales. El poder no es algo que posee la clase dominante desde esta teoría. No es una propiedad, puede ser una estrategia, ¿cierto? El poder no se posee, se ejerce, transita, cambia. El poder se ejerce en red, y en ella los individuos no solo circulan, ¿ya? Sino que están siempre en una situación de sufrirlo y también ejercerlo. Entonces, una persona no lleva el poder a donde va, ¿ya? No es como que yo tome mi poder y me lo lleve, sino que va a depender mucho de las relaciones, del contexto en el que yo me esté, ¿cierto?, desenvolviendo y las relaciones que esté teniendo, cómo va a ser este ejercicio de poder. Vamos a analizar este concepto que les traje en esta tarjetita, que dice sexismo. Sexismo, pensarlo de esa manera, claro. Es una construcción social. Muchas gracias, Fernanda, por recordarnos esto, ¿cierto? En el fondo, estas creencias de las que nos hablan anteriormente, ¿cierto? De las que nos habla, ay, no alcanzo a ver el nombre, pero ya voy. De la que nos hablaba Constanza. Estas creencias son construcciones sociales, ¿cierto? Todo esto son construcciones sociales. Es decir, no vienen dadas por una naturaleza, sino que las hemos históricamente construido mediante los discursos y las... Doris nos habla, Doris también de psicología, nos dice que este sexismo es la asociación a estereotipos, reglas, roles que se le adhieren a un determinado género y que se utiliza para reprimir y violentar la sociedad. Me parece súper interesante la lámina, que no hemos reparado en eso, en la lámina que tú presentas, que tiene que ver con el lenguaje, ¿cierto? Que hay esa lámina que grafica muy bien, incluso nos encasilla en temáticas, ¿cierto? Ahí se ve la mujer hablando de teléfono, de cosas, ¿cierto? La sutileza, ¿cierto? Que se instala ahí, en donde de ropa, ¿cierto? En cambio el hombre ya de otras cosas, incluso aparece una pelota de fútbol, entonces también se nos encasilla de lo que debemos, de lo que se espera, ¿cierto? De que si uno se sale de ahí, también estaría irrumpiendo o estaría haciendo, bueno, también Foucault tiene un libro que se llama Los Anormales, ¿cierto? Y todos los que entran en esta clasificación, también entender, ¿cierto?, de que existen elementos o formas de ser. Y eso lo dijo por ahí alguien en el chat y lo tenemos que entender que es una construcción social. O sea, no se puede naturalizar ni esencializar algo que se puede deconstruir. Eso está relacionado con las identidades genéricas, con las identidades de género. No por una cosa natural biológica, por supuesto que no, sino por esto mismo del lenguaje y de las expectativas. Y como el lenguaje y las expectativas que vienen desde que estamos en la guata, básicamente, y desde que somos un proyecto de hijo o de hija, y de miembro o miembra de la sociedad, ¿cierto? Desde ahí, estas expectativas nos van normando en nuestra identidad. Y llegamos aquí a la definición que les dejé: todas aquellas prácticas y actitudes que promueven un trato diferenciado de las personas en razón de su sexo biológico, del cual se asumen características y comportamientos que se espera que las mujeres y los hombres actúen cotidianamente, que seamos, ¿ya? Y ahí está, como bien también comentaron, la creencia de que un sexo es superior al otro. En sociedades patriarcales, el hombre es superior a la mujer. El machismo. ¿Qué será el machismo? Estamos bastante más habituados a esta palabra, creo yo. Pensar que el machismo es pensar que el hombre por naturaleza es superior a las mujeres. Pensar, Eso, ¿cierto? Pensar. Hay una idea ahí, ¿cierto? Una ideología, un pensamiento, una creencia. Una construcción social. Sí, una construcción social, claramente, de que el hombre es superior a la mujer, ¿no? Es muy similar al sexismo. De hecho, vamos a ver que es muy similar, son conceptos muy, muy similares. Que este concepto de machismo es más de origen latinoamericano, ¿ya? O se ha usado más para hablar de sociedades latinoamericanas, lo que no significa que solo esté presente en sociedades latinoamericanas, obviamente que no, sino que ha sido el concepto acuñado para hablar desde las comunidades latinoamericanas, ¿ya? Entonces ahí está la definición, que es lo que ustedes han mencionado: una ideología que justifica la superioridad del hombre, ¿cierto? Que exalta las cualidades masculinas como la agresividad, la independencia, la dominancia, y estigmatiza las cualidades femeninas como debilidad, dependencia, sumisión.
Y este concepto androcentrismo, ver al hombre como el importante, el centro de la historia, o sea, toda la historia, la construcción histórica está basada en lo que hicieron ellos, no las mujeres están invisibilizadas completamente, siendo que también aportaron al desarrollo. por supuesto que sí, es imposible pensar que solo los hombres aportaron al desarrollo, y sin embargo los libros de historia, ¿cierto? lo que hablan son de las batallas, de las guerras, en las que había muchos hombres, pero no comentan cómo se las arreglaron las mujeres para vivir todo ese tiempo, por Dios, cómo lo hicieron, qué formas generaron de poder, de resistencia. Nadie habla de eso, ¿cierto? Eso no existió. ¿Por qué? Porque el androcentrismo como bien dice, nos marca la experiencia masculina, la experiencia del varón, como el centro y medida de todas las cosas. Todo gira socialmente en torno al hombre. Todo en la casa, ya estamos viendo algo en la casa, gira en torno al varón, por ejemplo. Pero también está en la ciencia, también está en la historia, entonces es algo que podemos ver tanto en algo cotidiano como en aspectos más macro globales. Entonces también creo que en todas las esferas transversalmente, en el hogar, en espacios, ¿cierto?, de amigos, amigues, en espacios profesionales, académicos, está presente como ese tema, como que es como que hay ciertos elementos que son atribuidos al hombre, incluso la inteligencia, porque la inteligencia la posee el hombre y las mujeres somos más comprensivas. De pronto uno escucha como eso, somos más emotivas, es que ella es mucho más sensible, entonces se supedita un poco a esta manera de que nosotras somos, o sea, hay tremendas escritoras, por ejemplo. Ahora yo cuando hablabas tú de sexo, género, me acuerdo de Simone de Beauvoir, ¿cierto? Cuando está la súper potente, cuando habla del segundo sexo o habla, ¿cierto?, que la mujer no nace, se hace. Y se hace en este entramado también, en este mundo androcentrista, que creo que es súper importante relevar. E insisto un poco con eso del lenguaje, porque el lenguaje es poder. Entonces siempre uno dice, ¿dónde se dice? ¿Quién lo dice? ¿Cierto? No es lo mismo que algo lo diga un hombre, ¿cierto?, con todas las características de la heteronorma, que lo diga una mujer. Entonces también, ¿quién lo dice? ¿Dónde se dice? Entonces creo que igual ahí nos están articulando todos estos elementos que tú nos has mostrado esta mañana. Y yo quiero decir algo cortito, como ejemplo, el hecho de que nos digamos todos. Eso ya es absolutamente androcentrista. Estamos incluidas ahí, obvio. Estereotipos de género. ¿Quién me ayuda aquí? Son estereotipos, son formas rígidas, ¿cierto?, que se atribuye a hombres y mujeres con sus roles consecuentes, formas de ser, de sentir, ¿cierto? Están establecidos históricamente, que se atribuyen a un sexo o a otro, ¿cierto? Que hablan aquí, ¿cierto?, de las funciones que desempeñan o deberían desempeñar hombres o mujeres, cómo deberíamos sentirnos, vestirnos, pensar, hablar, ¿cierto? Y que se dan, como dice Ingrid aquí, por patrones culturales impuestos en la sociedad. Yo creo que estamos bien claras en lo que significa esto, claras y claros. Y hay una definición de construcciones culturales que promueven una visión determinada sobre el rol de las mujeres y los hombres en la sociedad. A nivel cognitivo, es generalizar, en el fondo, los atributos de género, las diferencias y los roles entre mujeres y hombres, y hacerlos además, marcarlos y verlos como algo digno, ¿cierto?, de señalar y de distinguir. Yo creo que eso es importante. Entonces aquí nos preguntamos qué es el género, y aquí viene la distinción sexo y género. Aquí yo voy a dejar algo establecido. Tradicionalmente nosotros sabemos, ¿cierto?, que existe una distinción entre sexo y género, en un sistema que es el sistema teórico sexo-género, en el cual el sexo, ¿qué es? ¿Alguien que me diga rapidito? La diferencia biológica. A las diferencias biológicas, la diferenciación biológica, ¿cierto? Entonces, a partir de esas diferencias biológicas, se asuma primero que pudiéramos distinguir entre hombre y mujer cuando no están así, ¿cierto? Porque hay distintas experiencias físicas, biológicas, ¿cierto?, de materialidad física, entonces tampoco es tan así, ¿ya? ¿Y el género qué sería? Los roles, comportamientos, atributos que se le dan según el sexo. Pero tiene que ver con lo que se construye socialmente. Sí, tradicionalmente se utiliza esta distinción entre sexo y género, como que el sexo es lo biológico, ¿cierto?, y el género es lo cultural. Pero hay las teorías críticas que empiezan a reflexionar sobre estos conceptos, y Judith Butler, por ejemplo, nos hace este cuestionamiento y nos pregunta si en realidad
el sexo es siempre o puede ser absolutamente biológico, ¿cierto? Como si no será también que el sexo y la forma en que nosotros performamos el sexo viene también influida culturalmente. Ahora, yo llegué a este último concepto, hablando de anclar, porque este concepto incluye de alguna manera lo que hemos visto, ¿no? Ya debiéramos estar preparadas para definir enfoque de género. ¿Cierto que sí? ¿Qué creen ustedes que es importante aquí? Quizás enfocar y tomar todos los conceptos e igualarlos en equidad de género, claro. La capacidad de enfocar estos conceptos que hemos visto, ¿cierto? De enfocar el sexismo, de enfocar el machismo, de poder verlos, de poder identificarlos. La perspectiva dice que se enfoca en lo analítico de los conceptos, claro. Claro, yo puedo tener estos conceptos en la mente, pero si yo no soy capaz de verlos en la realidad social, digamos, en la que yo estoy trabajando, acompañando, entonces no tengo un enfoque o perspectiva de género. Lo que a mí me va a permitir poder transformar estos elementos es poder ver estas desigualdades, estas inequidades, estas diferencias en el poder en la sociedad, ya como está en la distribución de oportunidades, en la distribución de recursos, en el acceso a diferentes cosas y cómo esto tiene ciertas consecuencias para hombres y mujeres. Estamos comprometidas con la transformación de estas inequidades, las vemos y no las vemos para verlas, no, las vemos para transformarlas. Entonces, esta forma de ver es lo que nos permite realizar un análisis de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, sus consecuencias con el fin de transformarlas. Ahora, una cosa importante, entendernos nosotras siempre también como vulneradas. Ninguna de nosotras está fuera del sistema. Como por más privilegios o por más que estemos en una relación de transformación o de acompañamiento de un grupo, nosotras también somos parte de aquello que queremos transformar. Como no separarnos, no abstraernos de ahí, porque no lo estamos. Por más de que evidentemente hay cruces y que el género, y esto es súper importante, no todas las mujeres somos iguales tampoco. Y eso es otro tema que da para largo. Estamos inscritas en diferentes relaciones de poder y no es lo mismo hablar de mujeres mapuche, por ejemplo, o de mujeres de clase obrera, clase baja. No es lo mismo comparar con, por ejemplo, una violencia que ocurre ahí en clases altas. Sí, hay otros análisis que van a continuar, ¿cierto?, en este curso, pero que también nos enfocan hacia allá, como no olvidarnos de eso.